Uruguay tuvo un desarrollo agrícola muy importante en la década del 40 y el 50, producto de políticas de Estado. En esa época, que estamos hablando a mitad del siglo pasado, el Uruguay llegó a sembrar 1,5 millones de hectáreas. Las características generales de ese proceso eran: la agricultura no estaba regionalizada, se sembraba cultivos anuales en todo el Uruguay. Había involucrado en torno a los 25.000 productores, que hablar de 25.000 productores en mediados del siglo pasado significaba hablar de 25.000 familias, no 25.000 productores, sino 25.000 familias. Una agricultura básicamente continua, con labranza de suelos y con rendimientos muy bajos. Ese fue el proceso dominante de hasta 1960, entre el 40 y el 60. El cambio tecnológico más importante, a mi juicio, operado en la agricultura entre 1970 y 1985, fue la introducción de las rotaciones de pasturas y cultivos en la producción, o sea, rotar, hacer una explotación mixta donde la agricultura se combinaba con la pastura, que tiene una serie de ventajas agronómicas, pero que a mí me gustaría plantearlo en indicadores. ¿Qué significó ese cambio? El cambio, por el cual siempre lo valoramos como el más positivo de todos ellos, es porque permitió duplicar el rendimiento por 2,5 veces. O sea, el rendimiento de trigo, si lo tomáramos como referencia, pasó de 1.000 a 2.500 kilos por hectárea en ese periodo. Vinculado a ese cambio, pasamos de una agricultura focalizada en todo el Uruguay a estar regionalizada en el litoral, donde se supone, de acuerdo a todos los estudios, que estaban las mejores condiciones agroecológicas para producir grano. Y relacionada también con ese cambio, hubo una fuerte transformación de los rubros de producción de todos aquellos productores que evidentemente no pudieron acompañar ese cambio tecnológico y que básicamente se transformaron, la mayoría de ellos, hacia el área lechera o en algunos casos hacia la ganadería. Pero ese es el cambio más fuerte que hubo. Entre el 40 y ese cambio del 90, o de fines de los 70, 85, también la producción de trigo incorporó los agroquímicos. El cambio relevante más fuerte que podríamos decir fue que pasó de producir sin fertilizantes a producir con un promedio de 40 kilos de nitrógeno por hectárea sembrada de cultivos de invierno. El paso siguiente, que lo podríamos ubicar entre el 90 y el 2000, fue eliminar el laboreo. Ese cambio de eliminar el laboreo, pero mantener el mismo esquema de producción, tuvo un impacto en los rendimientos del torno del 20%. Los rendimientos ya no se multiplicaron por 2,5, sino que se multiplicaron por 1,2. Ese cambio también detrás tuvo escondida una reducción de 2.800 a 1.200 productores de trigo. Y pasamos de 1940, de 1,5 millones de hectáreas, al año 2000, el mínimo histórico de producción agrícola, de menos de 500.000 hectáreas sembradas, con 1.200 productores. Y la etapa reciente, la que hoy vamos a discutir, es el cambio casi que muy parecido a lo que pasó en la mitad del siglo pasado. Volvemos a tener más de 1 millón de hectáreas sembradas. Vuelve a estar la agricultura sin regionalización, se siembra en cualquier lugar del Uruguay. Y detrás de eso quedan menos de 1.000 productores vinculados a la agricultura. Hay un cambio en la estructura de producción muy fuerte, de la tenencia y de quienes están haciendo la agricultura, quienes se quedaron y quienes se fueron en este proceso. Los que se quedaron en este proceso, que son básicamente los que están calificados como los agrícolas ganaderos grandes, o sea, lo que nosotros decíamos en el año 2000, los productores más grandes del año 2000, esos hoy siguen estando, prácticamente no han cambiado. Quienes se quedaron en el camino, los medianeros grandes, o sea, aquellos productores agrícolas más grandes del año 2000, que no eran dueños de la tierra, perdieron en la competencia por la tierra y hoy son vendedores de servicio, básicamente. Hay 250 empresas registradas como contratistas, vendedoras de servicio, la mayoría de ellos eran los medianeros grandes, o son ex medianeros grandes, y los grandes perdedores fueron los agrícolas ganaderos medianos y los agricultores familiares. Esos no están más. El 70% de los agrícolas medianeros, los agrícolas ganaderos de tamaño medio del año 2000, hoy no están vinculados a la agricultura. Y para sostener los niveles de producción, que ahora ya no cambian, son los mismos que había en fines del siglo pasado, o sea, los rendimientos medios son exactamente los mismos,
ha habido necesidad de aumentar las cantidades de fertilizante agregando, lo podríamos definir en una media de 100 kilos de nitrógeno hoy, o sea, de 0 en mitad del siglo pasado a 100 en la mitad de ahora. Ese es el cambio más grande que, desde mi punto de vista, ha pasado en 70, 80 años de agricultura y que ha ido dejando residuos importantes en la estructura, en el potencial productivo, en quiénes están vinculados al proceso productivo y cuáles son los cultivos que están vinculados ahí.